Gloria a Dios, le damos la alabanza, la gloria y la adoración a nuestro Dios. Y bienvenido también nuevamente a esta cita que tenemos en este momento en nuestras casas, aquí en este lugar donde usted se congrega con su familia, y le podemos dar al Señor toda la alabanza, toda la gloria, toda la adoración, diciendo que su amor y su misericordia no se ha apartado de nosotros y que estamos en las manos de nuestro Dios. Por eso hoy traemos nuestra adoración, nuestra alabanza, para glorificarle a Él que vive y reina por siempre y para siempre. Vamos a orar y a entregarle al Señor este momento. Vamos a permitir que el Señor se glorifique con poder en nuestra vida y que su Santo Espíritu sea llenándonos de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia de Dios para la gloria de su nombre. Padre, muchas gracias, Señor amado, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por el poder, Señor, que emana de tu trono de gloria y de misericordia, y que en este momento exaltamos, glorificamos y bendecimos. Señor, te entregamos nuestras vidas. Presento, Señor, cada hogar, cada altar, Señor, que se levanta en los hogares en este momento para exaltarte, para glorificarte. Te ruego, Señor, que el poder de tu Espíritu descienda en este momento sobre estos hogares y que tu presencia, tu poder y tu grandeza se magnifique en bendición en cada vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, toda alabanza y toda adoración es para ti, porque tú vives y reinas por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4. Vamos a tomar este pasaje precioso para nuestras vidas y vamos a rogarle al Señor que Él nos hable a través de su palabra, que es santa y maravillosa. Aleluya. Mientras usted va buscando allí en su Biblia, vamos a comenzar. En estos días de pandemia se ha vuelto muy común que las personas quieran saber lo que dicen los expertos, epidemiólogos, lo que dice la ciencia médica, lo que dicen los gobernantes, lo que dicen los líderes religiosos, y cada uno de nosotros escuchamos esos informes en las noticias, pero infortunadamente al escuchar las noticias, en lugar de esperanza, muchas veces nuestro corazón se llena de una mayor preocupación, de ansiedad, pues lo que nos dicen es que aún falta mucho para salir de esta situación. Ayer escuchaba a la Organización Mundial de la Salud, que está hablando de que el comportamiento del virus es muy similar al de la fiebre española, que hace un siglo mató a casi 50 millones de personas en todo el mundo. Y quizás aún falta lo peor, pero quizás también se necesite de tiempo para volver a llevar una vida más o menos normal. Y seguramente desde ese punto de vista médico, desde ese punto de vista científico y desde el punto de vista estadístico, tienen mucha razón en lo que dicen. Pero estas noticias hacen que en nuestro interior se forme una lucha en un sentido muy grande. Cuando nosotros miramos el libro del profeta Habacuc, uno de los profetas menores, pues tenemos que observar cómo en Habacuc también se libra una lucha interior en él debido a la situación que estaba pasando en ese momento. El profeta tiene esa lucha entre lo que él cree y lo que él ve que sucede. Allí, en ese lugar donde está, hay una lucha entre lo que él cree acerca del carácter de Dios por las Escrituras y lo que Habacuc ve que está sucediendo en medio de ellos. Hay una lucha entre la fe y la vista, podemos decir, entre la fe
y lo que está sucediendo, o sea, los hechos. Y es que allí pues surge una pregunta que es muy importante para nosotros y es cómo confiar en Dios en medio de todo lo que Dios va a hacer y hará. Esa es una pregunta muy importante. Y a veces las cosas ocurren en nuestra vida y en el mundo y retan nuestra fe. Dios pone a prueba nuestra fe, que dice la Escritura que es mucho más preciosa que el oro. Y en medio de lo que está pasando en Colombia y en el mundo, entonces, ¿cuál debe ser la actitud de los que hemos creído? Y de eso trata el pasaje bíblico que tenemos aquí en este momento. Este es uno de los versículos más importantes, podríamos decir, de las Escrituras. Es el versículo clave para este breve libro de Habacuc. Y también lo vamos a encontrar que he citado en 3 de las grandes epístolas doctrinales que tenemos en el Nuevo Testamento. Y este versículo presenta el tema central de la Biblia. El propósito mismo de la vida y de la muerte se describe aquí. Se nos presenta los dos caminos que están abiertos para la humanidad. El profeta, en primer lugar, aquí en este pasaje menciona 2 grupos de personas que existen en el mundo. Ante Dios, la humanidad está dividida en 2 grupos. Están los seres humanos, podríamos decir, perdidos, y aquellos que han sido salvos, aquellos que han confiado en Dios, que han creído en Dios, y aquellos que no han creído en Dios. Para decirlo de una manera gráfica, de un lado están los creyentes y del otro lado están los incrédulos. Y esto crea una división o una separación muy marcada entre los 2 grupos de personas. Cuando nosotros miramos el libro de Habacuc, en el versículo 1 nos dice que él tenía que ir a una torre de vigía y que desde allí debía esperar un mensaje. En realidad, ese sería el gran mensaje de Dios para el profeta. Y ese mensaje explicaría su trato, es decir, el trato o la manera de obrar de Dios con los individuos. El mensaje explicaría la forma que Dios trata con las naciones. Y este es uno de los grandes principios que Dios señaló en este pasaje. La realidad aquí se trata de un axioma bíblico. Cuando nosotros miramos esto de un axioma bíblico, y como profesor de matemáticas que soy, podríamos decir que en el estudio, por ejemplo, de la geometría, se aprenden ciertos axiomas que el estudiante debe aceptar. ¿Por qué? Porque un axioma es una verdad evidente que no necesita ser comprobada. Y es muy diferente a un teorema que requiere de que sea dada una comprobación de que ese teorema es verdadero. Entonces, cuando nosotros tenemos un axioma, es una verdad evidente, no necesita ser comprobada. Y aquí nosotros encontramos un axioma bíblico porque es una verdad evidente que no es necesaria probarla, sino que cae por su propio peso. También en la Biblia, la palabra de Dios, hay ciertas declaraciones como esta, que como decía, son grandes axiomas, y aquí hay uno de ellos. Y nosotros tenemos que mirar qué es lo que nos dice el versículo 4 de este capítulo 2 de Habacuc. Nos dice el versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es justa se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que nos está diciendo. Y entonces, como decíamos, allí hay una división. Y están los incrédulos y están los que han creído. Vamos a hablar primero del comportamiento y el carácter de los incrédulos. En la primera parte de este versículo 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y lo primero que podemos ver es que Habacuc nos dice
precisamente que hay dos y solo dos tipos de personas o de almas en el mundo. Hay almas rectas y por implicación hay almas que no son rectas. Cuando dice, he aquí aquel cuya alma da a entender que no todos tienen un alma recta. Y este es el grupo, podríamos decir, de los orgullosos, aquellos que tratan de lograr su propia salvación, esas personas que viven nada más para el día de hoy, así como el Señor contó la parábola de ese hombre que decía comamos y bebamos que mañana moriremos, y ese es un lema de vida de muchas personas. Esas personas, en primer lugar, piensan que la vida se acaba aquí en la tierra y por eso prácticamente no tiene ningún propósito trascendente. No tienen ningún objetivo en la vida. Son personas autosuficientes, orgullosas, que están muy equivocadas. ¿Por qué? Porque se encuentran en un camino equivocado, siguiendo un sendero erróneo. Pero así como dice el libro de Proverbios en el capítulo 14, versículo 12, ellos creen que están haciendo lo correcto. Proverbios 14, nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hoy en día, infortunadamente, se enseña que lo único que hay que hacer para ir al cielo es morirse. Esa no es la enseñanza de la Biblia. Y este pasaje lo está corroborando. Por tanto, hay justos y hay injustos, y según ellos hayan rendido su corazón al Señor Jesucristo. Ahora bien, nosotros podemos distinguir el uno del otro a través de lo que nos habla el profeta Habacuc. Y nos dice aquí, de estas personas, nos está hablando del carácter que ellos tienen. ¿Cuál es la característica del alma que no es recta? Habacuc nos dice que esa alma que no es recta se enorgullece. El no creyente es orgulloso. Y es orgulloso en un sentido muy importante, y es que no se postra delante de Dios, ni es capaz de reconocer que Dios es el único que es digno de recibir toda la confianza y toda la obediencia. No reconoce al Hijo de Dios como su único y suficiente Salvador. Y cuando estas personas ven el tumulto que está sucediendo en el mundo, en lugar de arrodillarse ante Dios y pedirle perdón o suplicarle su misericordia, no lo hace. Se endurece. No ora a Dios porque cree que es autosuficiente en sí mismo para pedirle o como para poder arrodillarse y pedirle al Señor. Esta persona, sea él o ella, cree que tiene la sabiduría suficiente para vencer toda situación, para superar todas las crisis. Obviamente, esta persona no es totalmente incrédula, porque pone su fe en el poder del ser humano para superarse. Pone su fe en el gobierno, pone su fe en la ciencia, pone su fe en la ayuda de otras personas y proclama que la salvación se encuentra en la ciencia o en nosotros mismos. No cree. En estos días se escuchaba en el noticiero, salieron a la calle y entrevistaron a un joven que le preguntaron por qué no usaba tapabocas y simplemente dijo, no, yo no uso tapabocas porque yo no creo en eso. No cree ni siquiera en lo que está viendo con sus propios ojos. Y ellos dicen que el mundo lo que necesita para salvarse es una buena educación, una mejor distribución de las riquezas, un mejor acceso a la tecnología y ser libre de todos los tabúes que el cristianismo ha impuesto a la sociedad. Y dicen que la religión es el opio de la sociedad y culpan a la religión por todas y cada una
de sus situaciones o de sus desgracias. El alma que no es recta se caracteriza por buscar su salvación en sí mismo y no en Dios. Por tanto, pues no viven para Dios, no le sirven, no le adoran, no buscan de Él la guía para sus vidas, y si le oran lo hacen buscando solamente la ayuda de Dios, pero no buscando a Dios a sí mismo. Esta es la radiografía, digámoslo así, de las personas a las cuales Habacuc llama que tienen o dice que no tienen un alma recta. En contraposición, Habacuc nos dice que hay otras personas en el mundo. Hay otras personas en el mundo cuya alma es recta. Y allí, en la segunda parte de ese versículo 4, nos habla de esa persona y podemos nosotros ver el comportamiento y el carácter del justo. ¿Qué nos dice Habacuc en esta segunda parte? Nos dice, mas el justo por su fe vivirá. El segundo grupo de personas está formada por aquellos que han sido salvos por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a morir en una cruz para expiar, para pagar la deuda que teníamos con Dios. Estos son los que han sido hechos hijos de Dios, renacidos, redimidos, viven sus vidas como si se tratara de una carrera, donde hay que llegar a la meta, que es esa del supremo llamamiento que el Señor nos ha hecho. Pero esta carrera es una carrera con muchos obstáculos, es una carrera con muchas privaciones. No es fácil, a veces se torna muy complicado, muy difícil, pero hay una expectativa maravillosa y es llegar a la meta, a ese encuentro con Dios en los cielos y estar con Él por toda la eternidad. Los creyentes vamos transitando por el camino de la vida hacia el encuentro con ese Padre Celestial en la esperanza de llegar a un conocimiento completo de Cristo. Y si nos damos cuenta, aquí se está marcando un gran contraste. La diferencia del alma que no es recta con aquellos que tienen el alma recta, y Habacuc lo llama el justo. Y la idea es que el justo posee esa alma recta. Pero ¿quién es esa persona? Habacuc nos dice a nosotros, como lo dice también el apóstol Pablo, que por sus frutos lo conoceremos. ¿Cuál es ese carácter? Lo principal y lo más importante que nos dice aquí de esta persona que tiene el alma recta es que él vive por su fe. Observe lo que dice. Mas el justo, o sea, pero el justo por su fe vivirá. El justo es aquel que ha creído en Dios, que ha creído que Dios es el que gobierna todo en el mundo. No es arrogante, se postra delante de Dios y le dice que tú, oh Dios, eres el que manda. ¿Qué quieres que yo haga? Reconoce que Dios ha puesto a Cristo como rey en este mundo. Y tiene solamente un propósito en su vida: buscar, honrar, amar y obedecer a ese rey. Es una persona que busca de Él, que busca ese cuidado y protección. Es una persona que ora, no solo porque tiene que hacerlo, sino porque es un deleite hablar con su Señor. Cree que Él tiene el poder para salvar, que no hay ningún ser humano que pueda hacerlo, que el Señor puede usar la ciencia, sí,
que es una persona que se educa, que estudia, que es generoso con el necesitado, pero que no pone su salvación en el hombre ni en las obras. ¿Y por qué? Porque ha entendido que el justo por su fe vivirá. Él sabe que Dios es su protector, su defensor, que la salvación de la humanidad se encuentra solo en Dios por medio de Cristo Jesús. Lo más hermoso de este pasaje, como les había dicho al comienzo, es que siglos más tarde, este versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc es citado en la epístola a los romanos, en la carta a los gálatas y también en la carta a los hebreos. Este es un versículo profundo y resulta ser la clave para esas tres epístolas. Y permítame un momento ir al Nuevo Testamento para observar qué es lo que nos dice la palabra con este respecto. En primer lugar, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Yo quiero que usted mire lo que dice Romanos en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mire que aquí hay un énfasis en esta epístola a los romanos, y es la justificación por la fe en la salvación. Y nosotros podríamos leerlo de otra manera y decir allí: justo es aquel que ha sido justificado por la fe y también vivirá por la fe. Este es un pasaje muy profundo y claro que nosotros encontramos en esta carta a los romanos. Pero en Gálatas, capítulo 3, versículo 11, encontramos que allí también es citado este versículo. Y nos dice la palabra del Señor: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y nuevamente el apóstol Pablo cita a Habacuc, pero el énfasis aquí es algo diferente, y la razón es porque si volvemos a leer lo que Pablo escribe anteriormente en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero, ¿cómo así que crucificado? Si Pablo no fue crucificado con Cristo. Pero cuando Cristo murió hace más de 2000 años, allí todos nuestros pecados fueron crucificados. Y es por eso que el apóstol Pablo le dice ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El énfasis de Romanos era la justificación por la fe, salvación por la fe. Ahora, el énfasis en Gálatas es la fe. Y no solo en la fe que salva, sino la fe en la cual uno vive a lo largo de toda la vida. Aquí está el énfasis. Pero si vamos a la carta de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 38, volvemos a encontrar este pasaje de Habacuc: mas el justo vivirá por fe. Nos dice allí en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y aquí el énfasis es la palabra vivirá. Y entonces podemos analizar. Romanos hace el énfasis sobre el justo.
y la justificación por la fe para salvación. Gálatas enfatiza la fe y sigue hablando así y nos dice que nosotros no vivimos gracias a la ley, no vivimos gracias a los rituales religiosos, sino que ninguno se justifica ante Dios, sino que el justo vivirá por la fe. Pero en Hebreos el énfasis es en vivirá, ¿verdad? Y allí, después de citar este pasaje, en el capítulo 11 de Hebreos, el escritor de Hebreos hace una lista de todas esas personas hombres y mujeres que vivieron por fe. Y el énfasis allí está en vivir. Entonces, mire, cómo en el Nuevo Testamento se habla el énfasis en el justo, el énfasis en la fe y el énfasis en vivirá. Las tres grandes epístolas doctrinales se nos presenta estos tres grandes temas importantísimos. Por lo tanto, si volvemos a nuestro estudio allí en Habacuc, podemos ahora comprender un poco mejor la profundidad de este versículo que estamos estudiando en el capítulo 2, versículo 4. Si usted ha sido salvo por la fe en el Señor Jesucristo, entonces usted le ama a Jesucristo. Y la pregunta que Él nos está haciendo es la siguiente: ¿me amas? Como le dijo a Pedro. Si usted le ama, pues eso resuelve todo el problema. ¿Sabe por qué? Porque el amor nuestro hacia Dios nos va a ayudar a andar, a vivir. Es decir, a vivir en el Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Y para vivir en el Espíritu, tenemos que ser llenos con el Espíritu Santo, ser controlados por Él. Y eso nos va a producir gozo y paz y amor en nuestro corazón. Eso va a hacer de cada uno de nosotros mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores trabajadores, mejor profesional. Va a hacer de usted una mejor persona, donde quiera que se encuentre, porque usted va a estar caminando por la fe. Y un día, cuando Dios así lo disponga, todos los que hemos creído y aceptado el amor y el perdón de Dios por medio de la fe, estaremos delante de su presencia, la presencia del Dios Santo, y allí estaremos por toda la eternidad. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí nosotros tenemos que entender eso. Qué hermoso, qué maravilloso plan tiene el Señor para nosotros. Qué maravilloso tiene preparado para sus hijos. En el versículo 1 del capítulo 2, también dice, lo voy a leer de la palabra de Dios para todos, dice: permaneceré en mi puesto como un guardia, estaré listo en la torre de defensa, esperaré a que me hable y responda a la demanda que he presentado. Mire cómo Habacuc está dispuesto a esperar. El justo por su fe vivirá. Podemos vivir con la esperanza de las promesas fieles de Dios. Y debemos de permanecer entonces como el profeta en nuestra torre de vigía, porque Dios tiene todas esas respuestas. Tengamos paciencia y confiemos. Cuando nosotros observamos nuestra sociedad, las distintas culturas, lo que está sucediendo en el mundo, con tantos problemas e injusticias económicas, sociales y políticas, podríamos decir, los habitantes de la tierra han perdido la razón. Por todos los lugares de la tierra vemos situaciones que no cambian, pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos fe y confianza
en ese que cambiará las cosas. El Señor Jesucristo va a venir a la tierra y va a establecer su reino. Él va a cambiar y transformar las cosas. Él va a venir por su iglesia. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sabemos. Debemos de permanecer en la torre del vigía, velando, cuidando nuestra vida cristiana por la fe. No podemos dudar de la sabiduría de Dios. No podemos dudar de su presencia en medio nuestro. No podemos dudar de su poder, de su soberanía sobre todas las cosas. Nuestra fe siempre debe descansar en Dios. Oiga bien, y no en los hombres, ni en las circunstancias. Hay una lucha en lo que vemos y lo que creemos acerca de Dios. Pero Dios nos está llamando a perseverar, a perseverar. Y eso no es otra cosa que vivir en obediencia, descansando en Él y sus promesas y en su obra de redención. Dios nos está llamando para que nosotros le seamos fieles. Siga adelante. Viva por fe. Corra esa carrera que tiene por delante, pero poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y no se olvide de esta gran verdad, que aunque nuestra fe pueda menguar, Dios jamás va a permitir que ésta se apague en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra salvación y nuestra fe descansan no en manos de obras, sino en las manos de Cristo Jesús y lo que hizo en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo, quiero cerrar mencionando en Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos dice una palabra maravillosa. Y nos habla y nos dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El justo por su fe vivirá. Alabe al Señor. Dele a Él toda la alabanza. Dele a Él toda la gloria, la adoración. Levante en este momento la alabanza al Señor, al que vive por siempre y para siempre. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Descanse en el Señor. Crea en lo que Él está haciendo. En el poder de su Santo Espíritu, obrando sobre su vida. Crea en el poder de Dios, manifestado a través de Jesucristo y en su grande amor. Padre, muchas gracias, Señor del cielo, grande y poderoso Dios. Tú vives y reinas por siempre y para siempre, y tu amor no hay quien lo iguale. Tu poder y tu misericordia se levantan por encima de toda circunstancia, por encima de toda situación. Y aunque no lo podamos entender, tú estás haciendo la obra. Aunque no lo podamos ver, Señor, tú te estás moviendo con poder y bendición en la vida de tus hijos, en cada hogar, Señor, en cada vida. Por eso, Señor, bendecimos y glorificamos tu nombre. Y te damos la alabanza, la gloria, la adoración. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso. A ti sea la honra, la gloria, por siempre y para siempre. Aleluya. Tú eres poderoso, Rey. Y te amamos. Te bendecimos. Te glorificamos. Señor, cubre cada hogar, cada vida, con el poder de tu Santo Espíritu. Llénanos, Señor, de tu presencia. Guárdanos en tu poder. Bendice, Señor, a tus hijos. Cada hogar, Señor, aquí reunido, está en tus manos. Llena, Señor, cada rincón de su casa, Señor, con tu presencia.
que podamos esperar en ti, que podamos, Señor, creer que el justo por su fe vivirá, que el justo por su fe vivirá. En medio de toda situación difícil, en medio de toda enfermedad, en medio de toda angustia, en medio de cualquier desesperación, creemos, confiamos y esperamos en el Dios santo y poderoso, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Creemos en ti, Señor. Tú estás haciendo la obra en esa enfermedad, en esa situación difícil. Tú estás obrando, Señor, y te estás glorificando en poder y en bendición. Lo declaramos y lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mis hermanos, Dios me les bendiga, que el Señor les guarde y les proteja. Un abrazo fuerte de bendición, y la gloria sea para el Señor, porque nosotros seguimos esperando, seguimos confiando y seguimos creyendo en aquel que reina con poder y se glorifica en nuestras vidas. Dios me les bendiga, mi hermano. Dios les guarde. Se cuidan mucho en la presencia del Señor. Dios les guarde.